Muy buenos días, las personas que se van subiendo a nuestras transmisiones, tanto en Facebook como en YouTube. Ya en unos instantes vamos a dar inicio a la charla con Cámara de Comercio de Honda, Colombia. Ya en un instante vamos a dar inicio a la charla. Estamos dando un minutico para las personas que no se han podido subir, lo puedan hacer sin inconveniente. Muy bien, vamos a ir preparando para poder empezar muy puntuales con nuestra charla. Un momento, por favor, me dicen que en Facebook. Sí, están. Sí, ok. Me están solicitando un minutico más. Hay personas que no se han podido subir, entonces ya se están vinculando, sobre todo al evento de Facebook, con lo cual estamos dando el espacio para poderse subir. Vemos que en YouTube sí ya hay varias personas que se han podido subir. Muy buenos días a todos. Y Sux Vlogs nos está saludando. Buen día, ¿cómo está? Eh, Estoy dando como el espacio que quienes se vayan a subir en Facebook lo hagan para que también puedan ver la presentación. De igual manera, esta presentación va a estar en los perfiles. Muy buen día, Mauricio. Va a estar en los perfiles de Facturo Colombia y de la Cámara de Comercio de Honda. Para quien posteriormente la quiera consultar, lo puede hacer sin ningún inconveniente. ¿Listo? Yo creo que vamos empezando de una vez. Bueno, muy buenos días a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Juan Carlos Vargas. Soy el gerente general de Facturo Colombia. Trabajamos prestando el servicio de facturación electrónica a empresarios, mediana, sobre todo mediana, pequeña microempresa y profesionales independientes obligados a facturar. Tenemos experiencia mayor a 3 años en este tema de facturación electrónica y el día de hoy, muy amablemente, la Cámara de Comercio de Honda, Guado hacia el norte del Tolima, nos ha invitado para que hablemos un poquito de factura y cómo se da el tema de continuidad del negocio en época de aislamiento o factura electrónica en tiempos de COVID-19. Muy buenos días, Bento Minercol Sass y Mauricio Mejía. Me alegra que nos estén viendo y nos estén escuchando. Bueno, como les decía, pues muy amablemente la Cámara de Comercio de Honda, Guado hacia el norte del Tolima, nos ha invitado para que podamos con este tema. Y arranco, pues obviamente haciendo una introducción muy breve. Creo que no tengo que contarles la situación de COVID, cómo se está dando en el país. Pero justamente lo que queremos hablar es de alternativas. Hablar de cómo vamos a afrontar esa situación que ya tenemos y que ya nos está tocando como empresarios y como habitantes de nuestro país. Y cómo tenemos que hacer para tratar de darle la vuelta a esto y tratar de salir de ese atasco que nos está generando el aislamiento lo más pronto posible. La buena noticia es que factura electrónica es una herramienta que nos puede ayudar a tratar de paliar
de estar aislados para que la continuidad de nuestro negocio no se vea afectada del todo. Muy bien, entonces iniciemos sin más preámbulo. Lo primero que siempre solicitamos cuando hacemos este tipo de presentaciones es eliminar el paradigma. Hay un paradigma que nos dice que la electrónica es un servicio o es un aditamiento o es una solución muy difícil de implementar, que yo necesito invertir mucho dinero, invertir tal vez millones de pesos en habilitarme como facturador electrónico o contar con una gran infraestructura tecnológica, es decir, que yo tengo que tener en la sala de mi casa, porque ahorita la oficina se volvió, nuestra casa se volvió la oficina, tener un data center en mi oficina, tener en mi casa, eh, o demorarme mucho tiempo haciendo la implementación. Entonces no falta quien me dice que las pruebas se demoran semanas. Entonces lo primero que yo quisiera, por favor, es que tratemos de eliminar ese paradigma. Realmente, factura electrónica se ha convertido en una herramienta muy sencilla de implementar. Primero, en cuanto a costos, yo les podría decir que desde 50.000 pesos año yo puedo arrancar en factura electrónica. Segundo, obviamente, esto depende de la solución que ustedes adquieren. Segundo, no necesito una gran infraestructura. ¿Qué necesito yo? Un dispositivo con acceso a Internet. Y tercero, en términos de tiempos, obviamente también depende de la solución que yo escoja para facturar, yo me puedo demorar desde semanas haciendo mi implementación hasta un par de horas. Eso se puede hacer en 1 o 2 horas, ya quedar yo habilitado en factura electrónica. ¿Y qué es lo que pasa con factura electrónica? Que se convierte en una aliada del negocio, en una aliada del empresario, en épocas de coyuntura como la que estamos atravesando con el tema de COVID-19. Nos ayuda a automatizar procesos, que es algo en lo que vamos a empezar a profundizar a continuación. Lo primero que les quiero contar a manera de detalle es qué es una factura electrónica, para quien de pronto no está del todo familiarizado con el concepto, y lo voy a hacer muy rápido. Una factura electrónica es un título valor, porque tiene esa naturaleza de título valor, legalmente es válida, que lo que hace es reemplazar la factura, como la conocemos, y las notas débito y crédito físicas, que son las que nos soportan las transacciones de compra y venta de bienes y servicios. La gran diferencia entre una factura electrónica y una factura física es que en la factura física yo la hago hoy, se la entrego a mi cliente, pero la DIAN no se está enterando en línea de eso, la entidad fiscal. Con factura electrónica sí, porque la factura electrónica lo que está haciendo es ir hasta la DIAN la acepta para ver que venga la estructura de la factura bien construida, vuelve a mi solución y desde ahí yo tengo dos opciones, dependiendo de la solución que escoja. O yo mismo me encargo de enviársela a mi cliente por un medio no certificado, o la plataforma que yo adquiera para facturar electrónicamente me puede hacer el envío de la factura a mi cliente. Ese envío generalmente se hace por correo electrónico. Entonces, ¿cómo funciona? Entro yo a la plataforma que haya escogido para hacer factura electrónica, hago el documento, lo proceso, él se va hasta la DIAN, de la DIAN vuelve con un aceptado y ahí sí se va a mi cliente. ¿En cuánto tiempo transcurre esto? Esto es en línea. La DIAN, afortunadamente, la plataforma que tiene en este momento muy estable en cuanto a lo que es factura electrónica. Yo sé que, sobre todo si tenemos contadores dentro de nuestra audiencia, tendrán la experiencia, por ejemplo, de Muisca, que Muisca a veces es lento y se colapsa y demás. Bueno, la facturación electrónica no está corriendo por Muisca, está corriendo por otra plataforma de la DIAN que funciona de una manera mucho más eficiente. Entonces, en este momento, hoy, el procesamiento está siendo en línea. Eso se demora cuestión de segundos o fracciones de segundo. En que yo procese mi factura y a mi cliente ya le esté llegando. ¿Bien? ¿Cómo recibe la DIAN la información? En un formato que se denomina XML. Es un formato de código sobre el cual no me voy a extender. Lo único que les quiero contar es que no es necesario hacerse un ingeniero de sistemas, no es necesario ser un especialista en sistemas de información para poder facturar electrónicamente. Esto generalmente lo hace la solución que yo adquiera de factura electrónica. Me convierte la data que yo le indico de lo que voy a facturar en ese formato, que más adelante, de hecho, les voy a mostrar un ejemplo.
Como yo le tengo que enviar la factura a la DIAN, pero yo ese mismo formato XML no se lo puedo enviar a mi cliente, porque la verdad es que es difícil de leer. Yo tengo que tener una representación gráfica de esa factura. El XML es la factura y hay una representación gráfica que es mucho más parecida a la que conocemos. También ahorita les voy a mostrar un ejemplo con dos datos clave que debe llevar la factura en representación gráfica de lo que es una factura electrónica. Debe cumplir los requerimientos del estatuto tributario, por supuesto. Tal cual como la factura que conocemos hoy en día, la factura electrónica debe seguir cumpliendo los mismos requerimientos o requisitos, y es tener un emisor, tener un receptor, tener una información de qué es lo que se está facturando o descripción de bienes y servicios, los impuestos, información tributaria, etcétera. Debe tener la tan mencionada firma digital. Ahí quiero hacer, antes de entrar más adelante con el tema certificado digital, hacer una claridad sobre dos conceptos. Uno que es firma digital y otro que es certificado digital. La firma digital es la que a mí me da la DIAN cuando yo entro a habilitarme, por ejemplo, con ellos para todo lo que son trámites de actualización de RUT, eh, presentaciones de impuestos y demás trámites que yo hago al interior de la plataforma de la DIAN. Ustedes saben que ya nos da como una especie de firma digital, que es la que yo utilizo cuando voy, por ejemplo, a presentar mis declaraciones de impuestos. Esa es la firma digital. Hay otra que se llama firma con certificado digital, que es la que yo le pongo a la factura. Son diferentes. ¿Qué garantiza el certificado digital? La integridad y el no repudio ni manipulación de la factura en el tránsito desde que va a la DIAN, después de que vuelve y de cuando yo se la envío a mi cliente. Garantiza que se hizo en un momento específico y que a partir de ahí no fue alterada ni modificada. En un código CUFE o código CUDE, código CUFE para las facturas. ¿Qué es un código CUFE? Hagamos de cuenta que es como el identificador único, la cédula de la factura. Es un código que se arma con letras y números muy largo que le sirve como identificador a la factura. La buena noticia y también para ustedes es no tienen que hacerse expertos, estadistas ni matemáticos para poder armar un CUFE o ingenieros de sistemas. Generalmente las soluciones de facturación electrónica hacen esta información por ustedes. Como les digo, ustedes solo se encargan de captar su información y él hace, comillas, la magia de convertir esto en factura electrónica. Y el CUDE es para las notas, notas débito y notas crédito. Recordemos que una nota débito y una nota crédito se utilizan para afectar el valor de una factura ya emitida. La nota crédito para restar valor, la nota débito para sumar valor a una factura que ya hayamos emitido. CUFE, ¿qué quiere decir? Código único de factura electrónica, y CUDE, código único de documento electrónico. Y les recuerdo, el CUFE lo llevan las facturas y el CUDE lo llevan las notas. ¿Listo? Ese es un muy breve repaso de qué es una factura electrónica. Ahora enseguida les voy a enseñar un ejemplo de un XML. Si yo recibo esto en mi correo electrónico como la factura de una compra que acabo de hacer, preguntaría, para que ustedes por favor se lo respondan individualmente, ¿ustedes entienden qué es lo que se está viendo allí? Yo me atrevería a pensar que no, que la gran mayoría de nosotros, a no ser que seamos un ingeniero de sistemas, no vamos a entender muy bien qué data es la que viene en ese XML. Por lo cual, como les decía, se hace necesario contar con una representación gráfica. Esta se ve un poco clarita, pero allí es mucho más claro que estamos hablando de una factura más convencional, donde ya nosotros tenemos, por ejemplo, aquí unos medios de pago, estamos hablando de dónde pagar, estamos hablando acá de un valor, esta, por ejemplo, es de servicios públicos. Y, muy importante, miren ustedes que acá lleva el código CUFE, que ese código CUFE, pues de hecho es corto para lo que estamos utilizando hoy en día, que es el identificador de la factura. Y la representación gráfica también lleva, si ustedes observan este recuadro, parece una especie de huella digital.
Ese es el código QR o QR. Todas las facturas electrónicas en representación gráfica deben llevarlo. ¿Qué información contiene esto? Pues la información de la factura, de qué es lo que se está haciendo en la factura. Esto por normatividad lo debe llevar la representación gráfica. No se preocupen tampoco por eso. Esa información del código QR se lo arma también la solución de facturación electrónica, para que no nos afanemos. Solamente para ese nivel de que podamos comprender qué es una factura electrónica y qué es lo que lleva. Como para que por lo menos sepamos diferenciar la factura electrónica de una factura física o digital. ¿Listo? Y esto pues a manera de ejemplo, que les quería mostrar como un poquito más gráfico, que es un XML y que es una representación gráfica. La factura electrónica tiene la particularidad que siempre deben viajar los dos archivos, tanto el XML como la representación gráfica. Y obviamente la información del XML debe ser la misma de la representación gráfica. No puedo yo enviar un XML de una factura y una representación gráfica de la otra porque si no, pues tengo problemas. ¿Listo? Muy bien. La factura electrónica tiene unos aspectos generales. ¿Por qué se implementó factura electrónica en Colombia? Bueno, porque es un elemento de control fiscal y de recaudo de la DIAN. Apoya a la DIAN en todo lo que es el tema de recaudo y evitar el tema de evasión de impuestos. Y segundo, pues porque Colombia viene en mora hace mucho tiempo de digitalizar toda su parte documental y de procesos. Eso es un tema que hemos venido trabajando ya, como con un poco más de ritmo desde hace un par de años, y que pues en el último mes que llevamos, hoy ya cumplimos un mes en cuarentena, si no estoy mal, se ha acelerado de una manera muy importante porque realmente la situación nos obliga a tener que buscar la manera de cómo yo digitalmente trato de darle continuidad a mi negocio. Entonces, digamos que son las dos principales razones por las cuales el gobierno, la DIAN, deciden implementar factura electrónica en nuestro país. Bueno, aparte porque nosotros realmente en la región estamos rezagados. Colombia arrancó a hablar de factura electrónica en el 2007, casi al tiempo, o un poquito antes incluso, que países como México y Chile. Y México y Chile ya llevan implementado factura electrónica hace más de unos 5 años. Y les ha funcionado muy bien. Ya la mayoría de sus contribuyentes están en factura electrónica. México, por ejemplo, fácilmente puede tener 8 millones de contribuyentes que están en factura electrónica. Nosotros en Colombia, por un tema cultural, apenas vamos ahí. Y digo cultural porque arrancó un modelo voluntario y ya hacia el 2015 la entidad fiscal se da cuenta que esto como que no funciona muy bien, que voluntariamente la gente no se va a meter a factura electrónica, entonces pues lo hace mandatorio. ¿Listo? Voy a hacer una claridad ya hablamos de qué es factura electrónica. Ahora, ¿qué no es factura electrónica dentro de un contexto muy breve? Primero, no es factura electrónica la factura digital. La factura digital no es factura electrónica. ¿Qué es factura digital? Tener un software a través del cual yo hago una factura y que directamente se vaya al correo de mi cliente sin pasar por la DIAN. Eso no es factura electrónica. O coger una factura física, escanearla con una impresora o con una aplicación de teléfono móvil y enviársela a mi cliente por correo electrónico sin que pase por la DIAN. Eso no es factura electrónica, eso es factura digital, que es totalmente diferente. La factura electrónica, recuerden que su gran diferencia es que va a la DIAN y viene con un aceptado de la DIAN antes de enviársela a mi cliente. La factura física tiene el mismo efecto. Si yo tengo una factura física que no ha sido validada por la DIAN, pues no es factura electrónica, simplemente es una factura física que tiene una numeración de facturación física o por computador, pero no es una factura electrónica. La boleta o tirilla, la que nos dan cuando vamos a mercar, por ejemplo, la que nos dan cuando vamos a un restaurante, la que nos dan cuando vamos al cine. Esa no es factura electrónica, simplemente es una factura tipo POS, que la factura tipo POS traduce Point of Sale, POS, o facturación por punto de venta. Esa en este momento no es factura electrónica, es una tirilla que nos entregan, pero que igual nos sirve para soportar costos y gastos que estemos realizando.
y los documentos equivalentes a la factura. Entonces, en documentos equivalentes son 12, determinados por el Ministerio de Hacienda. Están los extractos, está el mismo sistema POS, están las operaciones de la bolsa agropecuaria, están las operaciones de la bolsa de valores, están los tiquetes de pasajeros, de transporte de pasajeros, están los tiquetes aéreos, están los juegos de azar, los juegos de casino, etcétera. Ahí son 12, ahí cuál me falta por nombrar, el cobro de peajes, el documento de servicios públicos, las boletas de cine y las boletas de ingreso a espectáculos públicos, al circo, a fútbol, bueno, etcétera. Todos esos son documentos equivalentes a la factura, es decir, hacen la función de una factura, pero no son como tal una factura. Y por lo tanto, hoy no son factura electrónica. Yo, ¿por qué? Ahora, listo, ya dije por qué se implementa. Ahora yo, como empresario, ¿por qué debería implementar factura electrónica? Primero, porque esto tiene un amplísimo modelo de beneficios para el empresario y para el profesional independiente obligado a facturar. Tiene un modelo muy amplio de beneficios. Yo puedo beneficiarme de mucho, beneficiarme de implementar factura electrónica, especialmente en tiempo de COVID, que es algo que más adelante les voy a mostrar. Tiene un modelo muy amplio de beneficios. Segundo, porque hay una obligatoriedad normativa. Como les comentaba, del 2015 hacia acá, el tema normativo de factura electrónica ha avanzado mucho respecto de lo que fue anteriormente. Ya la DIAN tiene un modelo específico de obligatoriedad. Los grandes contribuyentes ya tuvieron que entrar a facturar electrónicamente. ¿Quiénes faltamos? Todas las empresas que estábamos en el antiguo régimen común y que hoy nos llamamos responsables de IVA. Somos los que faltamos. Entonces, en el año 2020, en lo que va a transcurrir el año 2020, se va a ir dando esa obligatoriedad por sectores económicos. ¿Cuándo lo va a determinar la DIAN? Muy pronto, en un calendario que va a salir, que es algo que les voy a explicar un poquito más adelante cuando hablemos de la parte normativa. ¿Por qué voy a implementar factura electrónica? Porque hay una obligatoriedad comercial también. Y es que resulta que en el país ya hay más de 100.000 empresas facturando electrónicamente. ¿Qué pasa con esas 100.000 empresas que ya están facturando? Que empiezan a pedirle a sus clientes y a sus proveedores que les emitan factura electrónica, sobre todo a los proveedores que les emitan, y ellos a emitirle a sus clientes factura electrónica. Entonces se va volviendo como una cadena en la cual se va vinculando todo el mundo a la comunidad. Esa experiencia del cómo se implementa factura electrónica, la DIAN, la trabajo de países que, como les decía, van más adelantados de nosotros en factura electrónica como Chile y México. Entonces, ¿qué hace esto? Que cuando yo estoy en factura electrónica, que yo ya entré, yo tengo unos beneficios si empiezo a reportar, por ejemplo, mis costos y gastos en factura electrónica. Entonces, ¿qué pasa con mis proveedores? Yo empiezo a decirle, señor proveedor, por favor, vincúlese a factura electrónica. No me pueden obligar, está claro, normativamente no me pueden obligar, pero comercialmente sí. Entonces, eso ha hecho que se cree también una obligatoriedad comercial, que es paralela a la obligatoriedad de la DIAN. Y es que mis clientes empiezan a pedírmela y yo empiezo a pedírsela a mis proveedores. Y el cuarto punto que no nos gustaría mencionarlo, pero lo hace, es que en sí el aislamiento obligatorio inteligente nos obliga de alguna manera a implementar no solamente factura electrónica, sino herramientas de colaboración digital, de trabajo digital, para yo poder trabajar desde mi casa, para que mi negocio no se detenga del todo. Entonces, de alguna manera, este aislamiento obligatorio nos obliga, comillas, a implementar factura electrónica y otras soluciones de trabajo digital. ¿Listo? Bueno, me voy a dar una pasada muy breve por nuestro YouTube y por Facebook para garantizar que no hayan de pronto preguntas por responder. Bueno, sobre todo tenemos, yo creo que la mayoría de la audiencia está por YouTube. Entonces nos saludan, buenos días. Buenos días para quienes no he saludado, la señora Dilia Tinoco y el señor Nelson Castro. Igualmente bendiciones para ustedes. Veo que no hay preguntas por el momento, entonces vamos a continuar. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí a lo que venimos. Pasemos la factura electrónica al tablero.
Entonces, la factura electrónica en tiempos de aislamiento a mí como empresario, ¿en qué me ayuda? ¿En qué me beneficia? Les voy a dar unos puntos principales de en qué me ayuda factura electrónica en tiempos de aislamiento. Claramente, hay más beneficios, hay más cosas en las que me puede ayudar factura electrónica, pero voy a nombrar los principales. El primero, factura electrónica nos ayuda a entrar en un entorno de comercio digital. Ustedes a lo largo de estos días que han pasado y en lo que vendrá, van a escuchar mucho temas de comercio digital, plataformas de comercio digital, donde yo voy a poder entrar a vender y a comprar en línea, donde yo ya no necesito tener el establecimiento abierto, sino que yo puedo cargar mi catálogo de productos a una plataforma, ejemplo, Suplit, que la está impulsando la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima. O, ¿cómo se llama? Quédate en me quedo en mi negocio del gobierno nacional, que también la va a empezar a impulsar. Son dos plataformas similares. ¿Qué se puede hacer en esas plataformas? Básicamente entrar, cargar mi catálogo y empezar a vender. Empezar a que la gente, la gente que entra a esa plataforma pueda ver mis productos y podamos hacer la transacción de venta desde esa plataforma. O yo la puedo hacer también por correo electrónico, o yo la puedo hacer por teléfono celular o por teléfono fijo con voz IP o como sea desde la comodidad de mi casa. Yo puedo continuar vendiendo desde mi casa. El comercio digital se ve complementado a su vez por factura electrónica. Entonces, ¿qué pasa? Yo le vendo a mi cliente, ¿cierto? A través de una plataforma digital. Si yo tengo que presentarle una factura, pues muy sencillamente yo remato ese proceso diciéndole, ok, listo, mira, te vendí por la plataforma de comercio digital, entraste, compraste, hicimos el negocio y yo te remato haciéndote la factura electrónica. Qué hace eso? Que todo el proceso, desde la compra hasta que yo hago la facturación e incluso el recaudo, lo manejo de manera digital. No necesito salir de mi casa en ese escenario para poder vender. ¿Listo? Segundo, bueno, perdón, antes de continuar con el segundo punto, hago una claridad allí, un recorderis más bien sobre cómo funciona la factura electrónica. Y es que yo la factura electrónica, como la hago desde una plataforma, cuando ya la factura está aprobada por la DIAN, ella se va por correo electrónico a mi cliente. ¿Esto a qué correo se va? A un correo que mi cliente me da. Y él me puede hacer la aceptación o rechazo de vuelta a través de la plataforma en la cual yo estoy facturando o a través del mismo correo. Hay unos botones generalmente que ponen aceptar o rechazar. ¿Eso qué evita? Pues que yo tenga que salir a facturar. Eso es lo que me evita. No tengo que salir ni a vender ni a facturar de mi casa. Segundo, me conecta con el mundo. Entonces, factura electrónica, digamos que también nos ayuda a conectarnos con el mundo. ¿Por qué? Porque es que la factura de exportación también se puede hacer electrónicamente. Entonces, es ver lo bueno dentro de lo malo. Desafortunadamente estamos atravesando una pandemia, pero a nivel mundial hay algunas economías que están demandando más bienes y más servicios. ¿Qué hace esto? Que se abran oportunidades de negocio en el exterior. Si yo, por ejemplo, estaba apenas empezando a mirar cómo exportaba, pero y tengo un bien o un servicio que Estados Unidos está demandando en este momento porque no lo puede producir, pues es una oportunidad de venta. Ah, que yo hago factura electrónica, listo, perfecto, porque también puedo manejar factura exportación. ¿Qué es lo que me tengo que fijar? Que la facturación, o por ejemplo la solución que me ofrezca factura exportación, me maneje el tema de los Incoterms, cuando yo vendo mercancías, que me maneje plantilla español-inglés, porque ustedes saben que cuando el país no es de habla hispana, la factura por lo menos debe ir en inglés, y que me maneje distintas monedas, porque pues yo puedo facturar en dólares, puedo facturar en libras, puedo facturar en euros, dependiendo a donde yo esté vendiendo mis mercancías. Con eso que estoy haciendo, la factura electrónica de exportación me está ayudando a conectarme con el mundo y me está ayudando a no perder oportunidades de venta, a estar preparado por si me sale el negocio. Ah, que me sale un negocio en Alemania, perfecto, yo tengo factura electrónica de exportación.
No tengo ningún problema, déme su correo y así usted esté en Malasia, allá le va a llegar la factura. No tiene ningún problema. No tengo que ir hasta la empresa a imprimirla y a ponerla en ningún lado. Desde mi casa puedo facturar exportación y la factura en 5 minutos o menos le llega a mi cliente en Malasia. Muy bien, tercer beneficio que nos da factura electrónica en tiempos de COVID. Beneficios tributarios. La factura electrónica es un habilitador de beneficios tributarios. ¿Cómo? Primero, poder acceder al régimen simple. Para yo acceder al régimen simple de tributación, debo estar en factura electrónica. ¿Qué beneficios tributarios me trae a mí el régimen simple? Varios. Por ejemplo, yo tengo descontables en parafiscales, tengo descontables por pagos que me hagan de manera electrónica a través de banca virtual y demás. Tengo la unificación de mis impuestos. Entonces, si yo antes pagaba 6 o 7 impuestos del orden local y nacional, ahora pasaría a pagar uno solo, lo que hace simplificarme, y es un porcentaje sobre mis ingresos brutos. Entonces, para quien de pronto en este momento no está devengando o no está moviendo su negocio o no lo está moviendo como quisiera, yo le preguntaría, si el impuesto de régimen simple es un porcentaje de mis ingresos y yo no estoy generando ingresos o estoy generando muy pocos ingresos, ¿cuál va a ser mi porcentaje de impuesto de régimen simple? Puede llegar incluso a ser cero, que es un gran beneficio que tenemos en este momento los empresarios. Yo les aconsejaría, no sé si ya la DIAN tuvo alguna charla con la Cámara de Comercio de Honda sobre el tema de régimen simple, sino para que los empresarios puedan investigar por su cuenta en la página de la DIAN el tema de régimen simple de tributación. Otro beneficio tributario, los días sin IVA, los días en los que se va a poder vender sin IVA. Resulta que en la ley de crecimiento empresarial ya hay determinado que van a haber 3 días en el 2020 en los que se va a poder vender sin IVA. Los productos todos van a estar exentos, bueno, la mayoría van a estar exentos de IVA, eso tiene algunas limitaciones. Pero yo voy a poder vender sin IVA. ¿Cuál es el tema? ¿Y cómo se deben hacer las transacciones? En factura electrónica. ¿Eso quién lo dice? La ley de crecimiento empresarial. ¿Quién lo refuerza? El decreto 358 del 2020. Si yo tengo factura electrónica, accedo a ese beneficio de poder facturar. Puedo poner mi publicidad, puedo decirle a la gente, venga, acérquese el día de hoy a comprar en mi establecimiento porque es que yo hago factura electrónica y yo hoy le puedo vender sin IVA cuando eso vaya a salir. Eso se va a dar, el tema de los días sin IVA. ¿Por qué? Cuando empecemos a retomar las labores, el gobierno va a tratar de tomar todas las herramientas que tenga a su disposición para tratar de dinamizar el comercio, para que la economía del país se mueva y se acelere, porque ahorita entramos en un momento casi que de estanco económico. Entonces, ¿el gobierno qué va a hacer? Cuando esto se vaya reanudando, sobre todo el comercio, va a tratar de impulsar estas iniciativas. Y factura electrónica me permite acceder a ese beneficio. ¿A qué otro beneficio me permite acceder? Al tema de los deducibles de la DIAN. ¿Por qué? Y sobre todo devoluciones de impuestos. Particularmente, ¿yo cuánto me podía demorar en hacerle una devolución, en solicitar una devolución a la DIAN? Hasta 6 meses. Bueno, excluyamos las medidas tomadas ahora dentro de la contingencia. Pero antes de eso, yo me podría demorar hasta 6 meses. En la ley de crecimiento empresarial y en el decreto que les acabo de nombrar, el 358 de 2020, dice que si yo reporto dentro de mis costos y gastos de lo que me quiero deducir de impuestos o deducibles de impuestos, el 85% o más en factura electrónica, es decir, que yo haya comprado en factura electrónica, a mí me puede quedar incluso una devolución automática de impuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo posiblemente no tenga siquiera que presentarle la información a la DIAN, sino que la misma DIAN en algún momento me pueda decir a mí, oiga, señor empresario, usted, por ejemplo, exportó, no pagó IVA en su exportación, pero aquí de sus insumos locales sí está pagando IVA, entonces a usted le corresponde una devolución de tanto dinero. Por favor, haga este procedimiento para que la devolución se ejecute, pero no que tenga yo que ir a pedírsela. Son algunas de las posibilidades que se nos manifiestan allí, que podamos llegar a implementar. Dentro de otros beneficios tributarios, claro está, nosotros tenemos varios beneficios tributarios,
Pero los principales por implementar factura electrónica son estos. Todos esos beneficios, o la gran mayoría, impactan la caja de la empresa, impactan los ingresos, impactan el efectivo, el contante. Entonces, ese es otro aporte que nos da factura electrónica en tiempos de aislamiento, y es poder tener un beneficio tributario también. Bueno, el siguiente, yo sé que para muchos de nosotros va a ser extraño, pero es un término que vamos a empezar a manejar muy frecuentemente. Y más ahora que se empiece de alguna manera a reanudar las actividades económicas en el país. Y va a ser los temas de bioseguridad. Esa palabra se nos va a volver casi que parte de nuestro léxico profesional y de lo que vamos a empezar a trabajar en nuestras empresas y en nuestros establecimientos. Y es que tenemos que empezar a tomar unas medidas especiales para evitar la transmisión del virus. Dentro de esas medidas, ¿cuáles están? Evitar al máximo el contacto. Evitar al máximo el contacto con otros seres vivos, contacto cercano. Factura electrónica, ¿en qué nos apoya ahí? Pues que si yo estoy emitiendo mis documentos electrónicos, yo no me tengo que desplazar ni para hacer la factura, ni para llevársela a mi cliente. Evito todo el desplazamiento. Lo puedo hacer desde mi casa en ese mismo instante. Pero sobre todo para quien recibe las facturas. Porque ¿qué pasa? Resulta que yo, por ejemplo, pues la factura la puedo hacer desde mi casa. Yo la factura la puedo hacer desde mi casa, la imprimo y la envío por un courier. Por más medidas de seguridad que se tomen, por cuántas manos pasa ese paquete, por cuántas manos pasa ese sobre antes de llegar a mi cliente cuando yo la envío por un courier. Ahí les dejo la pregunta, ¿por cuántas manos puede pasar? La persona, la secretaria, el asistente o el secretario, el asistente, que tenga a mi cliente sentado recibiendo esas facturas, va a recibir un paquete o varios en el día que no sabemos qué cadena de contacto tuvo. Eso son riesgos en bioseguridad. Entonces, así como yo puedo emitir mis facturas electrónicamente y yo me estoy cuidando, también puedo recibir mis facturas electrónicamente y estoy cuidándome y ayudando a cuidar a otros. ¿Mm? Porque también la recepción de facturas se puede hacer electrónica. Yo también lo puedo hacer con una plataforma. Y es decirle a mi cliente, a mis proveedores, perdón, mira, este es el correo electrónico, por favor envíame todas las facturas a ese correo. Y todas mis facturas me deben llegar a ese correo. Y él me puede hacer un procesamiento en una plataforma y yo ver todas mis facturas desde una sola plataforma. ¿Qué hice? Le evité el trabajo al asistente de la secretaria de ir a la compañía. Ahora, no quiere decir que la vayamos a despedir. De pronto la podemos enseñar, le podemos enseñar a manejarla y ella incluso desde su casa puede seguir haciendo la recepción de facturas. Y la misma recomendación iría para otros documentos. En la medida que podamos, manejemos los digitales, que vengan por correo y demás. Eso nos va a reducir, créanme, drásticamente los riesgos de bioseguridad, por lo menos en entornos administrativos. Muy bien. Siguiente punto. Nos acerca una Colombia digital. Y ahí, bueno, creo que no va a ser muy posible que yo les comparta en este momento, porque es un video de YouTube y estamos viendo justamente la transmisión por YouTube. Pero lo que sí voy a hacer es copiar, yo tengo aquí un link de esta información. Voy a copiar un link de YouTube para que veamos cuál es el reto que nos trae a nosotros el tema de la implementación de factura electrónica dentro de una Colombia digital. Si me permiten un momento, por favor, yo lo voy a copiar. Listo. Y lo voy a poner por el chat, tanto de Facebook como de YouTube, para que todos lo podamos ver. No me deja copiar. Un momento, por favor. Eso es para cuando lo podamos ver. Es un extracto que hicimos de una locución del presidente de la República, Iván Duque, junto con, perdón que estoy aquí.
junto con el alto comisionado para la transformación digital y económica del país, el doctor Víctor Muñoz. Ese extracto, pues no les voy a pedir que lo vean en ese momento, que lo vean cuando quieran, cuando puedan. ¿Qué nos dice? Nos invita a aceptar el reto, el desafío de dar ese salto de la economía física a la economía digital con ocasión de la llegada de la pandemia. Nos dice que así como la pandemia nos trae pues todo este tema de perjuicios que nos ha traído, también nos trae una oportunidad y un reto, y es, bueno, ya estoy metido en este tema, ¿cómo salgo? ¿De qué me apalanco para salir? Y es algo que Colombia estaba en mora de hacer hace mucho tiempo, y es vincularse a ecosistemas de trabajo digitales. Lastimosamente, la pandemia nos está obligando a hacerlo, pero factura electrónica justamente es uno de los vehículos mediante los cuales yo puedo empezar a vincularme, porque es que factura electrónica no es el fin de vincularme a ecosistemas de trabajo digitales. Puede ser una puerta de entrada. Yo puedo empezar con factura electrónica y miro cómo me va yendo. O puedo empezar con temas también de comercio digital. Puedo empezar también con temas de trabajo colaborativo, como el mismo Zoom, como Teams, como estas herramientas de redes sociales mediante las cuales les estamos transmitiendo. Todo eso nos va metiendo dentro de un ecosistema digital que, si lo sabemos aprovechar, nos puede cambiar la manera de trabajar, no solamente hoy, sino para siempre. Porque vamos a darnos cuenta que hay muchos gastos administrativos que estamos teniendo que los podemos recortar, que es mucho más fácil tener la persona de facturación en la casa. Así no sea todos los días, pero tenerla en la casa nos sale hasta más barato. ¿Sí? Entonces, es darnos cuenta y es abrir los ojos a que la economía digital nos puede ayudar a nosotros, no solamente hoy, sino en lo que viene. Y factura electrónica claramente está dentro de ese paquete de herramientas de trabajo digital que nos pueden ayudar a economizar. Y como último argumento de esta pasada de factura electrónica al tablero, hablamos de la continuidad del negocio. Creo que es el más importante y nos resume un poquito todo lo que hemos hablado. Factura electrónica hoy me ayuda a garantizar la continuidad de mi negocio. A que si yo puedo seguir llamando a mi cliente desde mi casa y mi cliente me compra un servicio, por ejemplo, pues yo se lo puedo prestar virtualmente. Y yo le remato y le digo, vea, su factura se va virtualmente, se va electrónicamente, recibala en su correo. Cuando ya le envíe la factura, lo llamo al ratico, oiga, ¿sí recibió la factura? Sí, señor, ya se la acepté, perfecto. Cerrado el ciclo de venta y facturación de manera virtual, de manera digital. Lo hago desde mi casa, yo no necesito moverme. Ahora, ni siquiera desde mi casa. Si yo tengo recepción de internet en mi finca, lo puedo hacer allá. Fácilmente. Para quienes de pronto no tienen esa capacidad de internet, no hay problema. Yo puedo hacer mis facturas en una plataforma o tenerlas listas para hacerlas. Y si yo voy al pueblo, por ejemplo, en algún momento del día a hacer alguna diligencia, pues yo desde el pueblo que ya tenga acceso a internet lo puedo hacer. ¿Sí? No, no quiere decir que si yo reconozco una venta ahora a las, perdón, ¿qué horas son? 10:43 de la mañana, no pueda facturarla el mismo día de hoy a las 4 de la tarde que voy al pueblo. Yo lo puedo hacer. ¿Cuánto me demoro haciéndola una vez que llego al pueblo? 5 minutos. 5 minutos en promedio es lo que yo me demoro haciendo una factura desde que yo empiezo a hacerla hasta que ya mi cliente la tiene. Promedio, puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más, dependiendo qué tanto vaya a facturar yo. ¿Listo? Entonces, factura le ayuda, de cierta manera, a mantener la continuidad de mi negocio. Yo hasta lo puedo utilizar como un argumento de venta. Decirle a mi cliente, tranquilo, no se preocupe, cómpreme, que yo le hago llegar su factura electrónicamente. Es un argumento de venta también, para garantizar mi continuidad de negocio. Y me puede apoyar. ¿Listo? Muy bien. Antes de hablar de la parte normativa vigente, que quiero nombrar de una manera muy breve, me voy a ir nuevamente para YouTube y para Facebook a garantizar que no haya de pronto preguntas sin resolver. Muy bien, ¿no? Entonces estamos claros. Muy bien. Entonces, ¿qué normatividad tenemos vigente? Primero, la ley de crecimiento empresarial. Ustedes saben que reemplazó la ley de financiamiento que el año pasado se declaró inexequible por la Corte Constitucional.
y que es el piso normativo de todo lo que tiene que ver con factura electrónica. Después de ella viene el decreto 358. Ese decreto salió el 5 de marzo por parte del Ministerio de Hacienda. El decreto es bastante extenso. Voy a nombrar algunos puntos muy clave de lo que habla este decreto. Primero, determina los sujetos y las operaciones obligadas a facturar a nivel general y a facturar electrónicamente. Segundo, determina los documentos equivalentes, los 12 documentos que les mencioné hace un rato. Y nos habla de algo muy particular, y es que esos documentos, a más tardar el 30 de junio del próximo año, van a tener que ser también electrónicos. El tiempo, creeríamos nosotros, es suficiente para pensar que no haya una extensión de plazo. Entonces vayamos pensando quienes se sintieron identificados en sus negocios con los documentos equivalentes que hablamos ahora, porque van a tener que ser también electrónicos. Quienes manejan POS, operaciones de extractos, bueno, todo lo que yo les mencioné hace un rato de documentos equivalentes. Vayamos pensando porque la DIAN va a ir sacando a lo largo de este año y principios del próximo toda la información de cómo van a operar estos documentos equivalentes de manera electrónica. Es decir, van a entrar a ser parte de un ecosistema con la factura electrónica, donde todos esos documentos van a ser electrónicos. Y como si fuera poco, habla que ese mismo ecosistema electrónico que hoy empieza con factura electrónica va a ser aplicable a otros procesos, como la nómina. Créanme, en Colombia vamos a tener nómina electrónica en algún momento. No va a ser el próximo mes, eso sí se los puedo casi que asegurar, pero vamos a tener nómina electrónica. Yo creería que por allá el otro año, el segundo semestre, vamos a empezar a hablar de eso. Nómina electrónica. Ya tenemos la exportación dentro de los documentos de factura electrónica. Va a entrar también la importación en algún momento, porque este decreto la menciona. Y hay uno muy particular que habla de las compras a no responsables de facturación. Como ustedes saben, no todos los sujetos, comerciantes y demás, que ejercemos actividad comercial, somos responsables de facturar. Hay algunos que no somos responsables de facturar. Se preguntarán ustedes qué pasa con estos sujetos. Si yo como responsable a facturar, voy y le compro, nuevamente hablo de don Jorge Pérez, que siempre lo menciono, voy y le compro a don Jorge Pérez a la ferretería unos insumos, puntillas, tubos, bueno, lo que fuere, un bulto de cemento. Voy y le compro a él esos insumos, pero él no es obligado a facturar. Yo como responsable a facturar voy a tener la potestad de poder emitir una factura de compra, comillas, por él. O sea, yo voy a facturar diciéndole a la DIAN, no yo le vendí, sino yo le compré a ese señor. Eso todavía está pendiente que la DIAN lo termine de armar. Apenas está en la regulación y dice que va a existir en Colombia. O sea, ¿qué es lo más importante? Va a existir. ¿Qué es lo que falta? Que la DIAN a través de una resolución diga, esto va a existir de esta manera. Les adelanto, hay un proyecto de resolución en la DIAN que toca varios temas de este decreto 358. Pero como les digo, es un proyecto, todavía no es una resolución en firme. Y habla ya de cómo se va a manejar esta parte de las compras de no responsables de facturación. Por ejemplo, ¿qué les puedo anticipar? Existe la posibilidad de que yo como responsable de facturar saque una numeración adicional con la DIAN que me sirva para hacer facturas cuando yo le compre a no responsables de facturación. Es una posibilidad que se abre allí y que muy posiblemente se va a ejecutar, que eso se haga a través de una numeración especial de facturación. ¿Para qué va a hacer la DIAN eso? Se preguntarán. Yo les puedo dar mi interpretación. ¿Qué pasa si el señor Jorge Pérez, yo le compro como empresa? Viene la Cámara, le compra como empresa. Viene la Cámara de la Dorada, por decir, también le compra como empresa. Viene una empresa local, también le compra. Y le compran, y le compran, y le compran. Y hay 10, 15, 20 empresas que dentro de un periodo le compraron al señor Jorge Pérez bajo la misma modalidad porque él no ha sido obligado a facturar. Pues que la DIAN va a tener la trazabilidad de todas esas transacciones y va a decir, el señor Jorge Pérez le vendió a X, Y, Z, W, etcétera.
y que sus ingresos reportados acá, de lo que le reportaron otros, ya le sirven a él para ser obligado a facturar. ¿Sí me explico? O sea, él no es obligado a facturar porque no facturaba menos de ciertos montos, pero resulta que si él ya está ponchado, comillas, por otro lado, con unos ingresos adicionales que están reportando de ventas que él hace como no obligado a facturar, pues puede que en algún momento la DIAN le diga, señor Jorge Pérez, acérquese por favor, aquí está la trazabilidad de los documentos en los cuales lo reportaron a usted, usted ya es obligado a facturar porque excedió el monto para ser obligado a facturar. Puede ser una alternativa que se dé. ¿De qué más nos habla el decreto 358? Y esto para que por favor lo tengamos muy presente. Habla de la sanción a contribuyentes que están obligados no emitan su factura. Ahí les quiero pedir por favor que sean muy cuidadosos. Y si deben facturar como entidad o incluso como profesional independiente que lo hagan. ¿Cuál es la sanción que dispone el Ministerio de Hacienda? Para quien sea obligado a facturar y no lo haga, le pueden cerrar el establecimiento. Pues es muy tácito y es muy corto, muy sucinto la parte que tiene el decreto 358. Entonces, para que por favor lo tengan presente y si están obligados a facturar y no lo están haciendo por alguna razón, pues que se formalicen y por favor arranquen a facturar. Y con eso se evitan dolores de cabeza. Pues es más una invitación a nivel casi personal que les haga para que formalicen esa parte. Muy bien, y había otro tema. La ley de crecimiento empresarial hablaba de que primero el POS o la tirilla, si la recuerdan, no me servía como descontable de costos y gastos y que yo tenía que reportar máximo como deducibles de costos y gastos un 30% en factura física. Eso quería decir que un 70% de lo que yo reportara este año para mis deducibles de costos y gastos tenía que ser en factura electrónica. El decreto de cierta manera corrige un poquito eso, de acuerdo a unas sugerencias que hizo la gente, los mismos empresarios, y es primero el POS o boleta tirilla, me sirve como descontable de costos y gastos hasta el mes de noviembre, es más bien hasta finales del mes de octubre, ya de noviembre en adelante no me va a servir. Y sobre el 30% del que se hablaba, nos dicen que va a ser aplicable únicamente hasta cuando sea obligado el último sector económico a entrar en factura electrónica. Como yo les dije, eso va a ir un calendario por sectores económicos y hasta que ese calendario no se agote, ahí siempre es aplicar el 30%. Es posible que ese 30% se diluya un poquito y ahorita les voy a explicar por qué. Y que ya arranquemos directamente en el 2021, sí, 2021, con el 20% que hablaba la ley de crecimiento empresarial. Es decir, que ese 30% se empiece como a diluir de lo que es la vigencia de 2020. Listo. Les voy a contar también, porque esto es una consulta que me han hecho. ¿Quién tiene que emitir factura? ¿Quién está obligado? Muy breve y muy conciso. Primero, personas o entidades que ejerzan el comercio. Esto ya no está dentro del decreto 358 del 2020. Esto ya es por estatuto tributario. ¿Quiénes son obligados? Primero, personas o entidades que ejerzan el comercio. Segundo, quienes ejerzan profesiones liberales o servicios inherentes a estas. ¿Qué es una profesión liberal? En la que yo para poderla ejercer necesito tener un grado de especialización académica y un título. Ejemplo, los médicos, todas las ramas de la medicina. Los abogados son otro ejemplo. La gente del sector de educación, por ejemplo, que da este tipo de charlas, que trabajan en varias universidades y demás, pueden ser obligados a facturar. Tercero, quienes enajenen bienes producto de actividad agrícola o ganadera. Ahí hace una excepción únicamente dentro de lo que hemos podido notar. Y es para personas naturales que ejercen ese tipo de actividades agrícolas y ganaderas y venden sus productos. Y es que las operaciones que van menos de 5 millones no son obligadas a expedir factura. Solamente de 5 millones hacia arriba. Para las personas jurídicas, de las actividades agrícolas y ganaderas, sí, desde que emitan desde 100.000 pesos, desde, mejor dicho, siempre van a ser obligados a facturar. La norma excluye personas naturales, no jurídicas. Eso según el estatuto tributario, quienes son obligados a emitir la factura. Ahora,
Ya según la DIAN, ¿quiénes son responsables de facturar electrónicamente? Entonces, primero, los responsables de IVA y de impuesto al consumo. Si yo como empresario soy responsable de IVA y de impuesto al consumo, debo facturar electrónicamente. Segundo, y como les decía, personas naturales con ingresos brutos mayores a 3.500 VT. Esto no es solo para empresas. Si yo como persona natural, en mi último periodo, es decir, el año 2019, tuve ingresos mayores a 3.500 VT, eso traduce más o menos 120, entre 120 y 125 millones de pesos. No recuerdo en ese momento la cifra exacta, son como 122 millones. Si yo excedí ese tope de ingresos como persona natural, yo soy obligado a facturar electrónicamente. Pertenecientes al régimen simple de tributación, como les había dicho con anterioridad, son obligados a facturar electrónicamente. Y por último, todas las personas naturales o jurídicas que de manera voluntaria quieran acceder a factura electrónica. Factura electrónica admite personas voluntarias que no estén obligadas. Si yo como dueño de un establecimiento veo que la factura electrónica me sirve hoy para seguir operando, yo la puedo implementar así no estoy obligado. Yo lo puedo hacer sin ningún tipo de inconveniente. Muy bien, ahora, el calendario por sectores económicos, que yo les había comentado con anterioridad. La gente según su actividad económica, ¿cuándo va a estar obligada? Bueno, ahí les quiero contar. Habían unas resoluciones en el año 2019 que estaban basadas en la ley de financiamiento. Como esa ley se cayó por un concepto jurídico que dio la DIAN, esas resoluciones que habían con obligatoriedad perdieron su carácter de obligatoriedad. Pero tengamos en cuenta, obligatoriedad por sectores económicos, la factura electrónica sigue teniendo el mismo valor y sigue siendo un documento válido en Colombia. Lo que pasa es que el calendario por sectores que traíamos fue el que ya perdió su carácter de obligatoriedad. Entonces, ya la DIAN, previendo eso, lleva ya varias semanas con un proyecto de resolución en el cual hay un nuevo calendario. Ese nuevo calendario está basado ya en la ley de crecimiento empresarial. Ya no se basa en la ley de financiamiento que se cayó, sino en la nueva ley de crecimiento empresarial. Para darles una idea, todas las empresas que estaban obligadas entre octubre, noviembre y diciembre del año pasado y de enero a mayo de este año, las están dejando todas para mayo 4, según ese proyecto de resolución. Más de 250 sectores económicos y personas naturales obligadas entre junio y octubre del 2020, ese proyecto de resolución les mantiene las fechas. Los sectores estatal, financiero y educación que iban para septiembre del 2020 siguen para septiembre del 2020. Conclusión, según ese proyecto de resolución que salió el 16 de marzo, no hay extensión del plazo a los contribuyentes. Sin embargo, como lo que se ha demorado es que salga la resolución en firme, nosotros como Facturo sí apostaríamos a que puede haber una extensión al menos de un mes en los plazos que traía el proyecto anterior. ¿Cómo puedo yo consultar si mi actividad económica está ahí dentro de eso? ¿Y para cuándo le tocaría? Existen alternativas en Internet, pero pues obviamente no van a estar actualizadas a su fecha porque estamos hablando de que no ha salido la resolución. Entonces yo creo que les recomendaría, cuando salga la resolución, estemos muy pendientes, nos vamos a Internet, a alguna de las páginas, incluso la de la DIAN lo tiene también, hacer la consulta de cuándo me toca a mí empezar a facturar electrónicamente según mi actividad económica. ¿Qué no jugaríamos nosotros? Que se corra por ahí un mes o máximo dos las fechas, con lo cual quienes están obligados para mayo podrían quedar para junio, julio, y así en adelante, todos los sectores. Si yo estaba obligado en agosto, puedo quedar para septiembre, octubre, pero no lo podemos asegurar hasta que no salga la resolución. Hasta que salga la resolución, no lo puede nadie en el mercado asegurar. Nadie les puede asegurar eso. ¿Qué pasa con el 30% que yo les hablaba? Si se corre, pues que puede dar fácilmente a noviembre o a diciembre. Entonces, pues ahí es donde yo les digo que ese 30% de factura física que era obligado este año, el 30% máximo en factura física, para mis costos y gastos que era obligado este año, pues como que se empieza a diluir un poquito. ¿Listo? Eso sobre el tema normativo. Voy a hacer una pausa, me voy a ir nuevamente a YouTube y me voy a ir nuevamente a Facebook para ver si tenemos de pronto dudas o inquietudes.
No, por el momento no tenemos nada de dudas ni inquietudes. Muy bien. Entonces, continúo. Muy bien. Muy rápidamente, y a manera de resumen, ¿en qué me beneficia a mí implementar factura electrónica? Primero, elimino riesgos y tiempos de envío de la facturación. Tiempos que yo me tomaba en la misma ciudad o radicar una factura en otra ciudad. Ese tiempo, pues yo me lo estoy ahorrando. Ya, digamos que el promedio de tiempo de radicación de una factura estaba entre 1 y 2 días localmente y entre 3 y 5 días cuando yo tenía que enviar la factura a otra ciudad. Como yo les dije, una factura electrónica, así sea enviarla a Malasia, en 5 minutos la tiene mi cliente. Segundo, los errores en la entrega. Me reduce ese riesgo. ¿Qué pasa? Cuando yo enviaba mi factura con el courier o con quien fuese, o con el familiar, no sé, ustedes saben que había un riesgo de que se entregara donde no fuera la factura. O así fuera en la misma empresa, pero se entregara en el área que no fuera. ¿Eso qué hace? Pues que después nos genera reprocesos, porque de pronto me la van a devolver, yo tengo que cambiarla, devolverla a enviar, etcétera. Eso cuando es error en la entrega, pero también ustedes saben que hay un riesgo de pérdida de los documentos, y es que el documento se me pudiera perder, el físico. Entonces, factura electrónica me ayuda a mitigar ese riesgo de pérdida del documento, porque ya yo le estoy enviando a mi cliente a una ubicación, a un correo electrónico específico que él me dio, y que por si fuera poco va a ir también a la DIAN, a quedar en un repositorio, y que yo desde mi plataforma de facturación puedo reenviarle a mi cliente en el momento que lo desee. Si mi cliente a los 2 días me dice, oiga, no, es que yo no recibí la factura, no se preocupe, un botón y la factura se le fue de vuelta. La volví a enviar. Entonces, eso sí nos reduce mucho ese riesgo de pérdida de documentos. Segundo, nos formaliza las relaciones de negocio, nos da confiabilidad y seguridad en las transacciones. Yo hago negocios más tranquilo con alguien que ya se haya habilitado en factura electrónica. ¿Por qué? Porque es una empresa o es un profesional que ya hizo un proceso de habilitación en la DIAN para poder facturar electrónicamente. Está formalizado. Tiene una resolución de numeración de facturación electrónica. ¿Sí? Entonces, pues digamos que en ese sentido me da a mí más confiabilidad y más seguridad. Si yo tengo dos posibles proveedores y uno hace factura electrónica y uno no, créanme que la empresa le va a dar, o por lo menos un punto de confianza de hacerlo con quien lo hacen con factura electrónica. Como les dije, nos da la entrada a un ciclo completamente digital. Ahí no me voy a extender porque ese tema ya lo tocamos. Y nos permite mejorar el proceso tanto de la radicación, que fue el que ya les conté, como de la revisión, aceptación y causación de las facturas. ¿Qué pasa? En otros países, en Colombia eso no sucede. Cuando yo envío la factura física, a veces yo la envío, por ejemplo, al señor de compras. Para evitarme el proceso ahí por la ventanilla de radicación, yo se la envío directamente a la persona de compras, en un sobre cerrado. Y el señor la recibe y la pone en su puesto, en su escritorio. Después recibe más facturas y las pone ahí encima. Después recibe el contrato, lo pone encima. Y después recibe el regalo que le dieron de Día del Padre, cualquier cosa, y lo pone ahí encima. ¿Qué pasó con nuestra factura? Se fue para la cola. Cuando el señor empieza a evacuar su puesto dentro de toda su cantidad de tareas, ya le dio el otro mes. Entonces que se nos pone colorado y nos dice, bueno, como les digo, eso pasa en otros lados. Se pone colorado y nos dice, ay, mire, qué pena, usted me puede cambiar la factura por fecha. ¿Qué pasa cuando yo cambio la factura por fecha? Pues que obviamente la fecha de vencimiento también se corre. Se corre la fecha de vencimiento. Factura electrónica nos ayuda a evitar eso, porque ya la factura no va a estar en el sobre, en el escritorio o en el cajón del señor de compras. Eso por un lado. Y por el otro ya nos evita el tema de que me la estén pidiendo cambiar a toda hora. Eso tiene una consecuencia que ya más en un ratico les voy a contar como otro beneficio. Nos dinamiza las transacciones, como les dije, nos reduce los tiempos de entrega de la factura y de la misma revisión, aceptación y causación de días a minutos, porque si mi cliente la recibe más rápido, pues él también tiene la potestad de empezar a tramitarla mucho más rápido. ¿Eso qué puede hacer? Pues que afecte el periodo de pago, de alguna manera. Y si no lo afectara el periodo de pago y mi cliente me quiere seguir pagando a 120 días, van a salir dentro de la normatividad que va a salir este año el tema del factoring. ¿Qué es factoring? Que yo pueda hacer comercio de facturas.
sea, ya no solamente comerciar lo que yo vendo y lo que yo compro, sino también poder comprar y vender facturas. Obviamente, eso se va a hacer a través de intermediarios autorizados. Por ejemplo, las entidades bancarias. Creería yo que van a ser de los autorizados. Y es que yo como empresario, si tengo una factura que me van a pagar a 120 días, pero yo necesito la plata ya, podría llegar a vender esa factura con una tasa de descuento. Entonces, por ejemplo, si la factura vale 100 millones de pesos, pues yo la vendo en 98 o 97 millones de pesos, pero tengo la plata hoy. Eso está por regularse dentro del mismo proyecto de resolución que yo les hablaba ahora, que está en trámite en la DIAN. Está cómo va a funcionar, por lo menos de parte de la DIAN, la plataforma de registro de esas operaciones que se va a llamar Radian, para que lo vayamos teniendo pendiente. No, no es un tema que esté por allá, no sé, no sea años luz, no, eso ya está en proyecto de resolución y que cuando salga se va a empezar a formalizar. Obviamente factura electrónica nos ayuda a que sea muchísimo más fácil, porque yo lo único que hago es cargar en esa plataforma mi XML y listo. Con eso ya la puedo comercializar, la factura. Nos permite tener la información en línea. Yo ya no tengo que esperar al final del mes para saber cuánto vendí en el mes. No, sencillamente me meto a mi plataforma hoy 24 de abril a las 11:06 de la mañana y miro cuánto vendí en el mes. Ah, que yo quiero ver cuánto vendí en los últimos 5 días, también lo puedo hacer. Perdón. Nos permite manejar esa información en línea. Nos permite saber en línea, hoy, ya, cuánto he vendido y cuánto necesito vender. Si lo quiero comparar contra un presupuesto, por ejemplo. Y como les decía antes, nos va a permitir agilizar reportes ante la entidad fiscal. Pues obviamente va a ser mucho más rápido que la DIAN ya sepa de antemano cuánto he vendido yo y que cuando yo vaya, él hasta ya me tenga una sugerencia de declaración de renta. Puede ser. ¿Listo? Muy bien. Hay otro beneficio muy importante y es el ahorro en costos y reducción de reprocesos. Entonces, primero yo que me evito el almacenamiento físico. Créanme, desde tener la Z, comprar la Z, si yo hago muy poquitas facturas, hasta las empresas que tienen bodegas enteras de facturas. ¿Por qué? Porque es que recuerden que yo tengo que almacenar las facturas hasta por 5 años desde que yo la emito. Eso lo dice la norma. Cuidado si no lo estamos haciendo. Yo debo almacenar mis facturas hasta por 5 años. En cualquier momento puede caerme a mí la misma DIAN y preguntarme por facturas de 4 años atrás. Entonces, primero ese costo de almacenamiento físico se elimina. Todo lo almaceno en mi plataforma. Segundo, obviamente el tema de la mensajería se reduce. Ahora, si yo tengo el mensajero en la empresa, el otro mensaje que les quiero dar es, pues no salgamos a despedirlo. Yo le puedo enseñar a manejar la plataforma de facturación, lo puedo enseñar a vender, lo puedo enseñar a que me dé valor haciendo otra labor, que ya no sale de mensajería, porque ya sabe parte de mensajería de facturas, sobre todo, pues ya se va a reducir drásticamente. Pero yo lo puedo tener a él para que haga otra labor dentro de mi compañía y que me genere más valor y no pierda ese recurso. Suministros, todo el tema de impresión de facturas. Entonces, menos papel, menos tinta, menos insumos de la impresora, etcétera. Entonces, pues nos ayuda a ahorrar también en tema de suministros. Menos impresión con el litógrafo. Si yo antes le imprimía al señor 500 facturas, yo con factura electrónica puedo imprimirle 20. ¿Para qué? Para tener por si una contingencia, por si algo pasa. Costo financiero. Este es el que yo les hablaba cuando hablaba de que me tocaba cambiar la factura y que la fecha de pago se me empezaba a extender. ¿Qué pasa? Que como mis costos fijos, si yo los tengo que seguir cubriendo, ¿yo a qué acudo para poder pagar mis costos fijos mientras a mí me pagan mis clientes? Al endeudamiento. Recurro a la banca, recurro al amigo empresario, que obviamente me presta, sí, muy amablemente, pero con interés. Entonces yo empiezo a pagar intereses sobre el dinero por errores u omisiones administrativas de otros. Entonces, factura electrónica, como me ayuda a pulir ese proceso, pues también me ayuda a que me ahorre un poco de plata en intereses. No al 100%, pero sí me va a ayudar a que me ahorre algo en intereses, que es costo financiero. Eso generalmente no lo vemos, porque son como costos hundidos que uno tiene por allá en varios, o en gastos financieros, o en lo que sea,
pero que suman, eso suma dentro de lo que es la operación de mi empresa. De hecho, si yo me pusiera a sacar la cuenta de estos costos, estoy segurísimo que con lo que yo me ahorro, me subsidia la implementación de factura electrónica. Pero seguro, estoy seguro que se lo subsidia. Y errores y reprocesos administrativos. Ya no solamente es el tema de dinero que yo me estoy ahorrando, sino también tiempo. O sea, si yo, por ejemplo, como empresario tenía que ir a llevarle la factura a mi cliente, así sean 20 minutos que yo me demore. Eso es tiempo. No son solamente los 20 minutos de trayecto o los 10 minutos de trayecto, sino también es yo salir, alistar la factura, que si me voy a coger la moto, prender la moto, subirme, créanme que todo eso es tiempo. Es tiempo que yo puedo aprovechar de otra manera. Entonces no solamente el dinero, también es tiempo. Y son los reprocesos que yo tengo que hacer. Entonces si yo tengo la empresa 10 minutos, pero me manda a radicar una vez la factura y se le perdió y me manda a llevársela otra vez y me toca llevarle la nota de crédito y me toca y me toca y me toca, pues es tiempo que yo le estoy invirtiendo a eso, que yo puedo aprovechar de mejor manera. Entonces no solamente es tiempo, sino también, no solamente es dinero, sino también tiempo y procesos que me ayuda a ahorrar. Eso sin contar pues el apoyo al medio ambiente, ¿no? Porque estamos dejando de gastar papel, entonces pues también ayuda, es responsable con el medio ambiente la factura electrónica. ¿Listo? Me voy a ir nuevamente y perdón que aquí sí tenemos un par de preguntas en YouTube. Dice, nos pregunta Sandra Castro, dice, hola, buenos días, o sea, ¿nos sirve para reportar a la DIAN los movimientos? Sí, Sandra, claro que sí. La factura electrónica tiene una particularidad y es que como se está yendo directamente a la DIAN ya tiene la trazabilidad de que yo acabo de hacer un movimiento. Ahora, eso no quiere decir que se elimine la exógena, la información exógena. No, no se elimina la información exógena. Lo que pasa es que sí acelera el proceso. Ahora, cuando todos estemos dentro de factura electrónica, sí es posible que la DIAN del siguiente paso y decir, listo, ya no vamos más con exógena. Puede ser, pero no, no es algo que yo pueda asegurar en este momento. Sin embargo, sí se van reportando los movimientos a medida que se van realizando a la DIAN. Y nos pregunta Juan Sebastián Mora, si a futuro cambio de plataforma, ¿qué pasa con las facturas realizadas con la anterior plataforma? Ok, entiendo que ya puede estar facturando electrónicamente. Que es muy importante cuando yo selecciono una plataforma, que me deje consultar mi información en línea. Es decir, que yo no tenga que pedirles backup. Y que yo pueda descargar, eso incluso lo puedo hacer yo mismo, descargar la información para yo tenerla en mi repositorio. Y ya después sigo realizando la información con normalidad en la otra plataforma, ¿cierto? Eh, eso por ese lado. Y por el otro lado, toda la información no solamente queda en los repositorios de las plataformas tecnológicas, sino que eso también está quedando en la DIAN. Entonces va a quedar la información local para mí y queda también reportada en la DIAN. No quiere decir que yo tenga que volver a hacer las facturas, ni mucho menos. Toda la información queda local para mí, yo me aseguro de bajarla y ya lo que es en la página de la DIAN, pues también está quedando la información. ¿Listo? Pero sí es importante tener esa posibilidad de que a mí me dé la opción de descarga en línea de mis movimientos, de mis facturas, que yo pueda bajar tanto información de las facturas como las facturas per se, que pueda bajar los XML y que pueda bajar los PDF de esa plataforma en línea. Que en lo posible no tenga que pedirles un backup. Ahora, yo también si dejo de trabajar con una plataforma, tengo la posibilidad de decirle, oiga, por favor ayúdeme a enviarme todos mis documentos. Y creería yo que la plataforma está en posibilidad de hacerlo. Espero haber solucionado esas inquietudes. Y, ok, pensé que en Facebook teníamos pregunta, me dice que no. Muy bien. Justamente sobre lo que estaba hablando, ya les hablé de los aspectos generales de la factura electrónica. Les voy a hablar muy rápido también de unos aspectos particulares que es bueno que ustedes tengan presente. Primero, cuando vayamos a hacer factura electrónica, tengamos en cuenta el almacenamiento y la seguridad de la información. Es muy importante, en lo posible, que yo me desligue
de tener soluciones adicionales de almacenamiento y seguridad de la información. Lo recomendable es que quien me vaya a ofrecer el servicio me lo ofrezca todo completo, que me ofrezca el almacenamiento en línea que yo les estaba comentando y que aparte me ofrezca unos niveles de seguridad de la información que me garanticen que, por ejemplo, no voy a ser sujeto de saqueos o de hackeos, más bien, de información. Eso es muy importante porque finalmente es nuestra facturación la que estamos haciendo. A mí de nada me sirve, bueno, me sirve poco. Si yo hago mis facturas, pero igual las tengo que almacenar yo localmente, porque ustedes saben que nuestro computador está expuesto a ataques cibernéticos. Está expuesto a ataques cibernéticos. Entonces, en lo posible, ¿yo qué debería hacer? Que la plataforma que me ofrezca la facturación electrónica me dé la posibilidad de almacenarla y que si yo quiero bajarla, listo, que me deje hacerlo y que me deje hacerlo en línea para que se pueda garantizar no solamente el almacenamiento y seguridad de la información, sino la accesibilidad a esa información. ¿Listo? Ahora, también podría llegar a trabajarse el tema de que yo a una nueva plataforma le deje que para consulta me deje cargar la información que yo traía del otro lado y que ya descargué, para que toda mi información esté en un solo lado. Lo que pasa es que esa va a ser solamente como a nivel de consulta. ¿Sí? O sea, digamos, la voy a bajar de un lado, la subo al otro, pero en ese otro lado solamente la voy a tener a nivel de consulta. También se puede manejar. Segundo, tengamos en cuenta la imagen corporativa. Yo sé que es muy importante que el XML salga correcto, que vaya a la DIAN, eso es lo principal. Pero tengamos en cuenta también la imagen corporativa. La factura es una herramienta comercial de nuestra empresa. Ojalá tengamos una solución que nos permita modificar la factura, ponerle nuestro logo, ponerle la información comercial, ponerle información tributaria nuestra, que necesitamos colocarle a nuestra manera, que nos la deje modificar. Si tenemos varias plantillas de donde escoger, mucho mejor, porque ustedes saben que muchas veces los sectores económicos tienen particularidades. La factura del sector piscícola o piscicultor no necesariamente tiene que ser la misma del sector hotelero. Pueden ser diferentes y pueden tener necesidades diferentes. Entonces, pues yo sí les recomendaría que ojalá tuviéramos varias plantillas de donde escoger y que podamos adaptar. El delivery digital, la trazabilidad de la facturación. En lo posible, la plataforma que escojamos para facturar, que nos ayuda a solucionar el tema del envío de la factura a mi cliente. Cuando yo la estoy enviando desde mi correo, pues es bueno porque yo la envío desde mi correo, o sea, yo la descargo, la envío de mi correo y yo le puedo hacer trazabilidad en mi correo, pero no es la misma trazabilidad que me puedo ofrecer en una plataforma, que primero me ayuda a automatizar el envío de la factura vía correo electrónico y segundo me ofrece opciones de trazabilidad, de poder mirar qué está pasando con la factura. Por ejemplo, estados, que nos diga si fue aceptado o no por la DIAN, si ya fue aceptado o no por mi cliente. En caso de rechazo, que me diga qué pasó, por qué la rechazó. ¿Sí? Entonces, yo le recomendaría una opción que nos ayude a manejar el envío automático de la factura a nuestro cliente. O sea, que la misma plataforma se encargue de enviar a la DIAN, volver y ella misma de enviar al cliente y de retornarnos las respuestas, tanto de la DIAN como de nuestro cliente. Eso nos facilita mucho la tarea porque ya nosotros lo que tenemos que entrar es únicamente a revisar la información. Nada más. No entrar a gestionar la información, sino a revisarla. Toda la parte de automatización, de la administración y de la integración de la información. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tenga posibilidad justamente de exportar y de descargar masivamente información de esa plataforma. Eso es muy importante. Que, por ejemplo, a través de un Excel, yo pueda importar todos mis movimientos o que yo le pueda exportar movimientos a esa plataforma. Por ejemplo, si yo voy a hacer 50 facturas en un día, que yo no me tenga que sentar a hacerlas una por una, ¿no? Yo diligencio un Excel y que mi plataforma me lo deje cargar. Eso sería muy valioso. Y lo mismo, si el día de mañana, por ejemplo, yo no tengo software de gestión, software contable, y el día de mañana quiero adquirir uno o me quiero cambiar a otro del que tengo hoy, pues que mi plataforma tenga las prestaciones para poderse integrar con mi software. Sería ideal, por lo menos. Ahora, eso no garantiza que se integren, ¿no? Pero por lo menos que la plataforma me ofrezca
las facilidades y las puertas de acceso, comillas, para que eso se pueda realizar. No que vaya a ser un software cerrado o una plataforma de facturación cerrada que no me deje integrarme con nada. Eso sería pues un poco más difícil para mí. Pero si lo tengo abierto, por supuesto que se puede hacer. El tema del certificado digital, el tan mentado certificado digital. Muy rápidamente voy a nombrarles el tema del certificado digital. ¿Qué es esa vaina? Que a todo el mundo me habla de certificado digital, pero yo no sé qué es. El certificado digital es un archivo, digamos, es como un aplicativo que yo pago. Ese pago se tiene que hacer anualmente. No es que yo lo pago de por vida o que a mí me lo dan de por vida. Eso se tiene que renovar anualmente. ¿Listo? Y ese queda instalado en mi computadora, en mi plataforma. Y me sirve a mí para firmar documentos. No solamente las facturas, sino otro tipo de documentos. Lo que pasa es que dentro de lo que es factura electrónica, se ha mencionado que es obligatorio que la factura electrónica venga firmada con certificado digital. ¿Listo? ¿A quién le adquiero yo el certificado digital? A una de las 5 o 6 compañías que están avaladas por la ONAC. Y más o menos cuánto cuesta, eso depende. Hay desde 200.000, 230.000 pesos hasta 900.000 pesos. Eso depende de mi compañía, mi monto de ingresos y todo lo que tiene que ver. Eh, Ahora, ¿qué pasa? La política de firma de la DIAN me da dos opciones de firmar la factura en cuanto a lo que tiene que ver con el certificado digital. Una es hacerlo con un certificado digital propio, que es el caso que les acabo de nombrar, es ir y comprar un certificado. Y la otra es hacerlo con el certificado digital de mi proveedor tecnológico, en cuyo caso yo por el momento no necesito comprar ese certificado digital. Es un costo que me estoy ahorrando también. Ahora, si mi certificado digital no me lo está cobrando mi proveedor tecnológico hoy, este año, pues muy posiblemente el otro año tampoco me lo va a cobrar, ni el otro año, ni el otro año, ni así. Es un costo que yo me estoy ahorrando. ¿Por qué? Porque al proveedor tecnológico no le cuesta nada tener un certificado digital para firmar todas las facturas de sus usuarios. Ahí, perdón, hago un paréntesis, nosotros, por ejemplo, en plataforma, dentro de nuestra plataforma, la que impulsamos, ya tenemos más de 14.000 empresas. Todas firman con el certificado digital del proveedor tecnológico. Todas. Y se ahorraron ese gasto. ¿Que cuánto tiempo va a durar esa política de firma vigente? Pues yo les cuento algunas cifras. Se estima que en Colombia implementen la solución más o menos 500.000 empresas. 500.000 empresas entren a trabajar con factura electrónica. A día de hoy ya van más o menos 100.000. Eso quiere decir que faltan más o menos 400.000 empresas. A una tasa de 200.000 pesos, más o menos el certificado digital, a ustedes les da más o menos idea de cuál es el tamaño de ese mercado y de lo difícil que puede ser que se desmonte esa medida. Porque ustedes saben que decirle a una empresa déjanos el certificado gratis le significaría reducirse por lo menos, y les doy así la cuenta rápida, de 400.000 por 200.000 serían 80.000 millones aproximadamente, que estas 5 o 6 compañías dejarían de ganar. Entonces, pues no es tan fácil decirle déjelo gratis. Entonces, pues eso nos da una idea, sin asegurar nada, de cuánto podría durar el tema de la política. Ahora, la política de firma de la DIAN como está hoy está ayudando a que las empresas se monten a factura electrónica. Es un documento, un vehículo que habilita que a mí se me facilite hacerlo, que pues es, en últimas es lo que necesita la entidad fiscal. Entonces yo también sería como partidario de decir que esa norma o esa política de firma va a durar un buen tiempo en modificarse. Y un buen tiempo pueden ser años en modificarse. Sería partidario de decir eso. Mientras tanto, yo puedo, como les digo, firmar con mi certificado propio o con el de mi proveedor tecnológico. Es totalmente válido en ambos casos. Ah, perdón, y otra cosa. Nos hablaban hace unos días que si eso no tenía riesgo. No tiene ningún riesgo. ¿Por qué? Porque es que yo soy quien proceso la información. Yo soy quien digo qué es lo que voy a facturar. El proveedor tecnológico, ¿qué es lo que hace? Ponerme un sello, que realmente es el certificado digital, de cuándo se hizo, a qué hora se hizo y quién firma eso. Punto. No hace nada más. Él no me puede meter la mano o facturar por mí o hacerme, no sé, no lo puede hacer porque hay normas de seguridad de la información que se lo impiden.
Si el proveedor las incumple, eso puede ser causal hasta dejar de ser proveedor tecnológico avalado por la DIAN. Entonces, para que tengan tranquilidad con el tema del certificado digital y no nos enredemos con eso. ¿Listo? ¿Qué más debería yo tener en cuenta? Que haya simplicidad en los procesos, que sea fácil vincularme. A mí a veces me hablan, por ejemplo, el tema de las pruebas. No, que señor Juan Carlos, eso hay que vincularse, pero eso hay que hacerlo ya, porque es que esas pruebas, ¿cuánto se demoran? Las pruebas se pueden demorar hasta 5 minutos. 5 minutos se demoran las pruebas. Mientras yo hago 10 pruebas y las envío a la DIAN. Y la DIAN me responde en línea también. 5 minutos se demora. Pero pues que desde que tengamos unas prestaciones de seguridad y de tecnología que nos permitan que los procesos sean fáciles. Que para mí sea fácil, que yo me pueda vincular de un día para el otro. Listo, yo decidí vincularme a una factura electrónica, ya mañana estoy trabajando. Bien, que sea fácil para mí vincularme como empresario. Eso sería muy importante. Y como último punto de los aspectos particulares que yo les recomiendo tener en cuenta, está el acompañamiento y el soporte en la parte preproductiva y en la parte postproductiva. Es tener un aliado de facturación, un aliado de una plataforma aliada que a mí me sirva y que me acompañe antes y después. Antes para que me ayude a hacer mi proceso de habilitación. No es complicado, no es una labor titánica ni difícil, pero es de cuidado. Simplemente es de hacerla bien. Y en el postproductivo, que cuando yo tenga problemas, pues tenga donde llamar. Que yo tenga una línea a la cual yo me pueda comunicar y que me responda y que me ayude a solucionar mi problema. ¿Por qué es tan importante eso? Sobre todo el postproductivo. Porque es que la factura electrónica, en este caso, se va a convertir en el motor de los ingresos de mi empresa. Si yo no puedo facturar, ¿qué pasa? Pues que no recaudo. Y si no recaudo, no entra dinero a mi empresa. Entonces, por eso es que es muy importante garantizar la continuidad en la facturación. ¿Listo? Me voy a ir nuevamente a ver si tenemos consultas. Sí, tenemos varias consultas. Primera, de la señora Marela Lozano. Buenos días, ¿la DIAN tiene alguna plataforma para generar factura electrónica? Sí, la DIAN tiene una plataforma para generar factura electrónica a la cual ustedes se pueden vincular. Solamente pues tener en cuenta lo que les acabo de comentar. Bueno, el señor Mauricio Mejía nos pregunta o nos dice, la DIAN vía telefónica ha dicho que el 4 de mayo empieza la facturación electrónica, pero vos decías que no ha salido la resolución. En ese caso, ¿qué se hace? O esperar a que salga la resolución, por favor. Bueno, hay que tener algo presente en el caso del señor Mauricio Mejía. Si yo pertenezco al régimen simple de tributación y me inscribí antes del 27 de diciembre del 2019, el decreto 358 sí dice que yo debería empezar el 4 de mayo. ¿Listo? Pero en ese caso puntual. Ahora, si yo soy régimen simple y me inscribí después, la normatividad me dice que yo tengo que a los 2 meses estar facturando electrónicamente. Si yo me inscribí en febrero 25, por decir cualquier cosa, yo el día de mañana debería empezar. ¿Listo? Pero es para el caso de inscritos al régimen simple de tributación. Para los demás, que sean responsables de IVA o lo que antes llamábamos régimen común, no ha salido la resolución todavía hasta donde yo sé. Lo que hay es un proyecto de resolución, que sí, él dice 4 de mayo, para quienes venían obligados de octubre del año pasado a mayo de este año. Y sí está, pero es un proyecto de resolución, que hay que esperar a que salga la resolución. Espero haber sido clara en la respuesta. Nos dice el señor Said Ernesto Bonilla, buenos días y gracias por la información. Bueno, señor Said, con muchísimo gusto. Ya vamos a culminar, voy a darles como unas últimas, unas informaciones finales. Bueno, lo primero es Facturo Colombia, como parte del programa Colombia Emprende e Innova, al cual nos suscribimos, que es un programa de Impulsa, que es una entidad del Ministerio de Industria y Comercio. Tiene unos beneficios para los empresarios que se quieran vincular a factura electrónica con ocasión de lo que tiene que ver el tema de COVID. Justamente, pues todas las empresas que nos inscribimos a ese programa, lo que hacemos es dar una serie de beneficios a los empresarios
que quieran vincularse en este momento, como para facilitar la tarea y ayudarnos entre todos. Entonces, quien quiera tener mayor información sobre esto, lo puede hacer en www.facturo.com.co. Lo voy a poner acá. O tenemos también un teléfono de WhatsApp que es el 305-940-6600. Ese teléfono recibe tanto llamadas como WhatsApp. Por si alguno de ustedes quiere averiguar por el tema de los beneficios del programa Colombia Emprende e Innova, que tiene Facturo, con el tema de Impulsa y el Ministerio de Industria y Comercio para los empresarios. ¿Listo? Bueno, no sé si aparte de las consultas que ustedes me han hecho, tienen más preguntas. Yo quisiera leerles a ustedes algunas preguntas frecuentes que nos han hecho en otros espacios para que de pronto nos ayude a aclarar algunas inquietudes puntuales que pueda existir. La primera, ¿cuándo estoy obligado a facturar electrónicamente? Que acabo de responder. Si soy régimen simple, me aplica lo que les dije, de si estoy inscrito antes del 27 de diciembre del año pasado o si estoy inscrito este año. Si estoy inscrito este año, 2 meses después de mi inscripción. Si estoy desde antes del año pasado, ahorita en el mes de mayo debería arrancar. Y el calendario por sectores económicos se espera que salga en las primeras semanas del mes de mayo, para que por favor estén muy atentos. ¿Listo? Si deseo facturar electrónicamente antes de mi fecha de obligatoriedad, ¿puedo hacerlo? ¿Cuáles son los plazos para ello? Primero, si es posible hacerlo. Yo lo puedo hacer cuando yo quiera. ¿Cuáles son los plazos? Lo único que tengo que tener presente es que yo desde que ya estoy habilitado en la página de la DIAN ya debo empezar. ¿Sí? Generalmente, ¿cuánto se puede demorar en la habilitación? Un día. Yo me puedo demorar un día en habilitarme en factura electrónica. Hasta una semana. O ahora, si yo hablo con la plataforma de facturación electrónica y le digo, oiga, yo quiero habilitarme, pero yo quiero arrancar el 4 de mayo y estoy levantando la mano hoy. Tengo el tiempo para hacer mi proceso y el 4 de mayo estoy habilitándome sin ningún problema para empezar ese mismo día. Todo está como en la planeación y en la programación que hagamos. Esta es muy importante. Si yo ya me vinculé a factura electrónica, ya me habilitó la DIAN, ¿puedo devolverme a facturar por talonario? La respuesta es no, no me puedo devolver. Ya debo continuar con factura electrónica. ¿Cuándo es la única, o sea, estando habilitado en factura electrónica, cuándo es la única vez que yo puedo facturar físicamente? Cuando haya contingencia. Es decir, que la página de la DIAN tenga problemas o que mi operador de factura electrónica tenga problemas. Esa es la única posibilidad que yo tengo de poder facturar en físico. De resto, debo hacerlo todo electrónico. ¿Cuánto demora el proceso de habilitación como facturador electrónico? Como les dije, pues eso es muy relativo, dependiendo de la solución que adquiera, pero yo me puedo demorar desde semanas hasta minutos. Me puedo demorar habilitándome. Yo me puedo demorar, tal vez, no sé, 60 minutos, 2 horas como máximo, habilitándome. Digamos que es como el tiempo que yo me demoro habilitándome. De hecho, la plataforma de la DIAN funciona muy bien para lo que es el proceso de habilitación. ¿Cuánto puede valer un software? Es lo que a veces me preguntan también. Y eso también es muy relativo. Eso es muy relativo. Yo puedo arrancar, como les digo, desde 50.000 pesos, pensando en un año, hasta soluciones que me cobren por un servicio de implementación 4 o 5 millones más lo que yo pago mensual. Eso también depende de mis necesidades. Yo hago facturas por vía POS, o sea, punto de venta. ¿Cuándo debo migrar a factura electrónica? El POS, como les digo, todavía no está obligado a facturar electrónicamente. Y va a servirle a la gente como descontable de costos y gastos de renta hasta el mes de noviembre, por lo menos. Y sería electrónico, pero a partir de, o a más tardar el 30 de junio del próximo año. Entonces, pero ¿qué pasa? Como esto era hasta noviembre que me sirve como descontable de costos y gastos, puede ser que a partir de noviembre me empiecen a pedir factura electrónica algunos clientes. Por ejemplo, yo voy a una gran superficie, pero yo no voy a comprar en mi mercado, yo no voy a mercar, sino voy a comprar un computador para mi empresa. Yo no le voy a recibir a ellos POS porque seguramente después de noviembre no me va a servir como descontable de costos y gastos.
Ahí yo le voy a pedir una factura electrónica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decirle al señor de la gran superficie, muchas gracias, pero a mí deme una factura electrónica. ¿Qué puede hacer alguien que esté en POS? Tener su resolución POS y tener su resolución de factura electrónica. Las dos pueden convivir, las puede tener ambas. Entonces, es una recomendación que yo les haría. ¿Qué pasa si me equivoco al hacer una factura electrónica? Tengo que corregirla con una nota a crédito. Es la única manera de corregir una factura electrónica. ¿Cómo sé que una factura electrónica es auténtica y cumple con toda la normatividad DIAN? Como ustedes vieron, en la representación gráfica es fácil de verlo, pero en el XML es un poquito más complicado. Yo les recomendaría, si ustedes van a ver alguna solución de factura electrónica, que les ayude a manejar recepción y en recepción validación de los documentos, que les ayude a validar la factura. Por ejemplo, que cumpla con toda la normatividad, todo lo que tiene que tener la factura electrónica y que les ayude a validar los dos archivos, el XML y el PDF, para garantizar que sean el mismo. Es una recomendación que yo les haría y ver que de pronto puedan adquirir una solución de recepción de facturas que les ayude a hacer esa validación, porque el XML es un poquito más difícil de validar. Yo lo puedo hacer, pero entonces ahí sí tendría que pedirle ayuda a un ingeniero que me ayude a, por lo menos, entender cómo funciona el XML. ¿Cuándo estoy obligado a iniciar en factura electrónica si soy régimen simple? Ya respondimos esa pregunta, ¿cierto? Y esta última pregunta que nos han hecho, si, bueno, teniendo en cuenta el aislamiento, ¿yo puedo hacer mi proceso de facturación de manera virtual o tengo que desplazarme a algún lado para habilitarme? No necesitan desplazarse. Todos los procesos DIAN de habilitación y todos los procesos de proveedores tecnológicos avalados por la DIAN están habilitados de manera virtual. En algunos casos 100% virtual, para que ustedes no tengan que desplazarse. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta con la recomendación de que se queden en sus casas y, no, y evitar desplazamientos innecesarios. ¿Listo? Bueno, pues básicamente eso era el contenido. Nos pasamos 7 minuticos de lo que teníamos estipulado. Mientras me despido, veo que pues, la señora Sandra Castro y la señora Sandra Patricia Vargas López, nos dieron como su agradecimiento. Quiero yo más bien agradecer a ustedes por haberse vinculado a este espacio. Espero nos podamos volver a ver en otro espacio, ya para de pronto ahondar algún tema puntual. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues se pueden comunicar con nosotros o transmitirla a través de la Cámara de Comercio de Honda también, que pueda ser de nuestro, que nosotros les podamos aclarar, con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Queremos darle un agradecimiento muy especial a la Cámara de Comercio de Honda y el norte del Tolima, pues por toda la diligencia y por el espacio que nos brindaron. A ustedes que se vincularon a la sesión, también agradecerles